La agenda que vamos a presentar, voy a hacer la introducción y posteriormente invitaré a la doctora Ingrid Saucedo, que la doctora es periodoncista del Servicio de Estomatología. El hacer este tema tenía una justificación. Primero, ¿sí?, en la alta prevalencia de enfermedades bucales. En el hospital tenemos enfermedades sistémicas, estamos de tercer nivel. Implica, obviamente, un manejo multidisciplinario. El impacto en carga global de la enfermedad. Es decir, que las enfermedades bucales tienen dos vías, hacia la enfermedad sistémica como la cavidad bucal. ¿Sí? Hay a un total de 57 enfermedades sistémicas relacionadas con salud bucal. Y las necesidades del enfoque interdisciplinario. Por eso queremos que usted tenga el conocimiento y podamos trabajar de la mano. En este momento pueden observar el índice de enfermedades periodontales gingivales. No hablamos de caries, porque primero se hablaba mucho de caries, que también tiene mucho que ver en ciertas enfermedades sistémicas. En la actualidad tenemos dos elementos muy importantes, gingivitis y enfermedad periodontal. La gingivitis es la antesala de la enfermedad periodontal. ¿Sí? Y esto me está hablando, desde aquí iniciamos con un proceso inflamatorio, que va a ser un proceso inflamatorio de bajo grado. Pero cuando es una cronicidad, ya es un problema mayor de un proceso inflamatorio sistémico. Y la incidencia y la disposición de acuerdo al sexo, realmente la literatura, y aquí en la institución, tenemos el índice mayor en damas que en varones. ¿Sí? Sin embargo, esto se revierte. Hemos tenido más pacientes del sexo masculino que de femenino. ¿Sí? Porque la mayoría no acuden a la atención odontológica, acuden únicamente cuando tienen dolor o un proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, tenemos una parteaguas también en el proceso del índice de presencia de estas enfermedades sistémicas, de este problema periodontal. Enseguida, quiero presentar a la doctora Ingrid Saucedo, que es periodoncista del Servicio de Estomatología, para que haga una introducir sobre la microbiota oral y las enfermedades periodontales. Bienvenida, doctora. Gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí presente. Pues bien, vamos a explicar primero. Las enfermedades periodontales, como su nombre lo dice, están relacionados a un componente que se llama el periodonto. El periodonto es un conjunto de tejidos que, como su etimología lo menciona, peri es alrededor y odontos es diente. Entonces, estos tejidos tienen una función que es la de fijar o de mantener el diente en su alvéolo. Y consta de 4 tejidos, el cual es encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar. Aquí los podemos ver todos en conjunto para poder sostener este que es nuestro órgano dental. Nos vamos a basar únicamente a 2 tejidos, ya que este lo podemos evaluar clínicamente y radiográficamente. Primero vamos a empezar con lo que es la encía. La encía es parte de la mucosa bucal que recubre nuestro hueso alveolar y también parte de nuestro diente a nivel cervical. En condiciones adecuadas se va a observar de color rosa coral. En algunas poblaciones puede llegar a tener pigmentos de distintos tonos. Es importante que si existen pigmentaciones marrones o más oscuras, pues puedan remitirlo al odontólogo, ya que puede ser algo normal o pudiera haber una relación, alguna alteración. Entonces, también, ¿qué más vamos a observar? Que nuestra encía está prácticamente cubriendo todo lo que es la parte cervical de nuestro diente y vamos a observarlo que la terminación de la encía es en forma de triángulo o de pico. A esto se le llama encía insertada. También vamos a observar una textura como de piel de naranja y esto es nuestra encía adherida. Es importante ya que en estadios avanzados de la enfermedad esto se pierde. Y normalmente una persona que tiene suficiente encía adherida, vamos a tener un buen pronóstico para futuros tratamientos.
nuestro hueso alveolar es otro componente que vamos a poder observar y valorar. Este lo vamos a apreciar radiográficamente. Nosotros de primera instancia mandamos una radiografía panorámica u ortopantomografía, en la cual vamos a poder valorar no solamente lo que son nuestros órganos dentales, sino también la calidad de nuestro tejido óseo, así como estructuras adyacentes. Pero en el área periodontal, esto no nos es muy funcional. Nosotros nos basamos a radiografías periapicales, ya que con esta vamos a poder tener una relación más adecuada tanto de tamaño de diente como a nivel del hueso alveolar y podemos apreciar muchísimo mejor algunas zonas como radiolúcidas y con ello poder valorar. Y bueno, este es nuestro hueso alveolar. Es el que se encuentra sosteniendo a nuestro órgano dental. Y bueno, esto es lo que nos encontramos día a día con nuestros pacientes. Podemos observar que la mucosa no es del tono que les había mencionado. En este se encuentra eritematosa. Esto que se encuentra aquí como una materia blanquecina la manejamos como materia alba. Esto es lo que se va a ocasionar una inflamación. Y bueno, ¿qué es lo que prevalece justamente en esa materia alba? Pues tenemos un conjunto de microorganismos presentes en la cavidad oral. Se han establecido que lo podemos encontrar como bacterias, algunas especies de hongos y otras especies unicelulares. Las bacterias las clasifican en filos. Tenemos 5 filos principales, lo que es Firmicutes, que está relacionado a los estreptococos. Estos son importantes porque son las primeras especies que se encuentran adheridas a la superficie y a partir de ellos comienzan todos los demás. Las bacteroidetes, aquí encontramos lo que es la Prevotella y Porfiromonas. Estas bacterias son muy importantes para generar la enfermedad periodontal. La Pretobacteria, que vamos a encontrar también Neisseria e Haemophilus, Actinobacterias. Estas bacterias son importantes, específicamente el Agregatinobacter o actualmente lo conocemos como Actinomycetes comitans y también la Fusobacteria, que es Fusobacterium nucleatum. Este es importante ya que hace un vínculo entre las bacterias de inicio o tempranas con las bacterias tardías. Y se ha observado que cuando tenemos mayor presencia de esta bacteria, vamos a tener un mayor grado de inflamación. Asimismo, hacemos hincapié en la Candida albicans, ya que esta hace una interacción con las bacterias que se encuentran en el surco gingival. Cuando tenemos mayor inflamación, se ha observado que hay cándida en esa zona. Y bueno, finalmente las arqueas no participan directamente en la enfermedad periodontal, pero generan un ambiente favorable para que se sigan proliferando nuestras bacterias, ya que tenemos que son metanogénicas. ¿Qué significa esto? Toman el hidrógeno de la bolsa periodontal, haciendo que sea más anaerobia la zona y por ende las bacterias anaeróbicas son las que se forman. Y bueno, hace ya unos años, el autor Sokransky generó una pirámide, como bien lo podemos ver aquí, en la cual él estableció en la parte de abajo como base las primeras bacterias que son las tempranas. Vamos a hacer énfasis en lo que es la Agregatinobacter, Actinomycetes comitans. Esta tenemos todavía ahí una variedad porque sí o sí participa en la enfermedad periodontal. Entonces, algunos autores no lo clasifican como de menor patogenicidad, al contrario, consideran que debería de estar en la parte superior. Pero bueno, no se ha podido modificar esta pirámide. Ahora vámonos al grupo naranja. El grupo naranja es la que sí o sí va a producir alteraciones a nivel periodontal, iniciando, claro, por una gingivitis y posteriormente por una periodontitis. Entonces aquí las bacterias que más nos interesan es la Prevotella intermedia, la Prevotella nigrescens, el Fusobacterium nucleatum. Y finalmente, en el pico de la pirámide vamos a encontrar las bacterias que sí nos producen una alteración en su totalidad, generando ya una periodontitis avanzada, como es la Treponema denticola, la Porphyromonas gingivalis y la Tannerella forsythia. Y bien, estas bacterias no van a estar todas permaneciendo en una sola parte de la cavidad oral, sino la vamos a encontrar dependiendo del ambiente. Por ejemplo,
En las superficies dentarias, que son las estructuras rígidas, que es el esmalte y la dentina, vamos a encontrarlas sobre todo en los surcos o en las paredes que no podemos cepillarnos adecuadamente. Y ahí vamos a encontrar lo que es el Streptococcus mutans y el Actinomyces. También los podemos encontrar en la lengua. La lengua, por las características que tiene, que son múltiples rugosidades, vamos a encontrar más cantidad de bacterias, pero predomina lo que es la Fusobacterium y la Rhotia. Y bueno, aquí es importante este esquema, porque esto que ven ustedes aquí es un espacio virtual entre lo blanco, que es la superficie del diente, con la superficie de la encía. A esto se le conoce como surco gingival. Y en esta zona, al ser una zona que no está expuesta prácticamente a la cavidad oral, predomina poco oxígeno. Por ello es que aquí se van a formar varias bacterias que son como porfiromona gingivales. Y es difícil retirar estas bacterias de esta zona, por eso es importante el cepillado. Más adelante les voy a explicar cómo lo tendríamos que realizar. Y bueno, la mucosa bucal y la saliva son estructuras que están en constante movimiento y flujo, debido a que podemos, con el simple hecho de hablar, se pueden retirar bacterias de esta zona y la saliva pues está en constante movimiento. Y bueno, ¿cómo se forma la biopelícula? Pues primero que nada, tenemos una película adquirida. Esta película es glucoproteínas provenientes de la saliva, la cual se va a adherir a la superficie del esmalte o dentina, encía, prótesis. Y estas tienen receptores para las bacterias. Las primeras bacterias van a llegar a la superficie y a esa parte se le llama deposición. Posteriormente se va a llamar adhesión y coagregación. En este momento es esto. Estas bacterias ya están embebidas en una matriz de polisacáridos provenientes directamente de las bacterias, pero asimismo de las glucoproteínas de la saliva. Posteriormente se va a dar un crecimiento y reproducción bacteriano. Y si ustedes observan, ya tienen una mayor cantidad. Estas que están aquí son las bacterias iniciales, las que están acá en la superficie ya son las bacterias tardías. Y bueno, en algunos casos, esta biopelícula, con la presencia de algunos iones provenientes de la cavidad oral, sobre todo de la saliva y del líquido crevicular que se encuentra debajo del surco, se va a formar el cálculo dental. Es importante saber que no todos los pacientes tienen la misma susceptibilidad. Está muy relacionado a la calidad de la saliva, así como también de los alimentos. Y bueno, ¿en qué momento pasamos de la eubiosis a la disbiosis? Este es un paciente en condiciones aparentemente sanas. Podemos observar cómo se ve higiénica la cavidad oral, los tejidos, cómo se observan. Pero justamente lo que nos explicaba el doctor Paredes, tenemos dos tipos de afectaciones principales en cavidad oral. Podemos tener una disbiosis que se llama caries y esta está con mayor relación a bacterias como el Streptococcus mutans y los lactobacilos. Estas van a generar ácidos, los cuales nos van a destruir nuestra superficie dentaria. Ustedes pueden observar que el tejido gingival se ve adecuado, se ve en un color rosa, las papilas tienen una forma triangular, no está eritematosa y no hay presencia de sangrado, pero sí tenemos cavidades que pueden verse desde color café, color negro y genera una destrucción del diente. Esto es un estadio bastante avanzado de lo que es la caries y se conoce como resto radicular. Ahora, la otra parte de la moneda, que es la disbiosis, pero para periodontitis. Y esto es por bacterias periodontopatogénicas, como Porphyromonas gingivalis, treponema. Ustedes pueden observar la diferencia a nivel gingival. Tenemos una zona eritematosa con un aumento de volumen. Las papilas han perdido esa estructura en triángulo. La encía prácticamente se ve brillosa y lisa y podemos observar que hay material de este color, tanto puede ser amarillo, café o en algunas zonas verde, y esto es el cálculo. Y bueno, ¿cómo sucede? También se creó un modelo en el cual nos explican qué sucede días después de que el paciente no tiene una adecuada higiene. En la etapa inicial va de los 2 al 4 día
de que el paciente no ha realizado una higiene. Aquí empieza una afectación a nivel del tejido, porque empiezan a migrar los neutrófilos, que son los primeros en intentar detener esta progresión bacteriana. Posteriormente se conoce la etapa temprana, que va de los 4 al 10º día. Y aquí ya empieza a presentar mayor invasión de bacterias y al mismo tiempo presenta neutrófilos y macrófagos para intentar detener este proceso. En la establecida, esta etapa es importante porque el paciente puede permanecer meses, años, décadas en esta etapa. El organismo sigue teniendo un equilibrio, a pesar de tener bacterias, el organismo sigue teniendo un equilibrio en donde no hay una destrucción ósea. ¿En qué momento se hace el cambio de establecida a avanzada? Todavía no se conoce porque depende de cada paciente. Pero ya en la avanzada podemos observar una destrucción de tejido conectivo y, bueno, también del tejido conectivo mineralizado. Pues bien, ¿qué es la gingivitis? Es importante conocer que la gingivitis es el hermano mayor de la periodontitis, porque si él no existiera, no existiría la enfermedad periodontal. Entonces, la gingivitis es una inflamación de la encía que todavía es reversible. Es decir, nosotros quitamos el factor que está generando esto y hay una regresión. No tenemos una pérdida de tejido. Aquí les pongo 2 casos. Este paciente estaba en tratamiento de ortodoncia. El tratamiento de ortodoncia genera un mayor acúmulo de bacterias. Es por eso que el paciente debe enfocarse más en su higiene. Y entonces estaba teniendo una inflamación a nivel de las papilas. Empezamos a ver que ya no tiene una estructura triangular, que empieza a verse eritematosa la encía. Decidimos retirar esta aparatología y esta es una semana después la paciente. Empezamos a retornar a una encía en forma de triángulo, una encía que ya se empieza a ver otra vez la textura de naranja, que acá ya se estaba perdiendo. Y bueno, este es un caso mayor. Como tenemos una malposición junto con la ortodoncia, hay mayor acúmulo de placa bacteriana. Y esta es la paciente. Aquí podemos observar cómo se empieza a generar un sangrado gingival, que lo conocemos como gingivorragia. Observamos el color de la encía muy eritematosa y les puse la radiografía de la paciente. No tenemos una pérdida de estructura ósea. Y bueno, retiramos el tratamiento de ortodoncia y esto es una semana después. Las papilas empezaron a formarse nuevamente en forma triangular, el tejido ya no está con gingivorragia y la zona eritematosa solo permaneció en el canino. Tuvimos que reforzar más la higiene para poder mejorar esa zona. Pero ahora, ¿qué pasa? Si esta gingivitis sigue progresando, vamos a llegar a lo que es la enfermedad periodontal, en la cual se considera actualmente que es una patología inmunoinflamatoria y en esta sí vamos a tener una destrucción del tejido de soporte. Se va a perder encía, se va a perder hueso, ligamento periodontal y cemento. Este es un caso en el que a simple vista pudiéramos pensar que el paciente no está tan grave, porque todavía la encía, como está inflamada, creemos que está en una adecuada posición todavía, pero radiográficamente vemos que ya no hay estructura de soporte. Lamentablemente, estos dientes los va a perder. Este defecto todavía pudiéramos salvarlo, siempre y cuando el paciente también esté apoyándonos con la higiene. Si no, lo ideal es hacer las extracciones, pero también estamos de la mano trabajando con endodoncistas, porque lamentablemente este defecto óseo ya llegó las bacterias al ápice y va a necesitar sí o sí tratamiento de endodoncia para poder mantenerlo. Y bueno, este es otro caso avanzado en el cual el paciente no tenía enfermedades sistémicas. Esa es una ventaja, porque él no quería perder estos órganos dentales, pero ya no tenían estructura de soporte. A pesar de ello, el paciente los quiso permanecer, entonces se realizó una endodoncia y se levantó encía para poder raspar hasta el ápice. Este paciente duró 2 años más con estos órganos dentales. Para muchos pacientes eso es bastante. Para nosotros, pues nos gustaría poderle ofrecer más al paciente. Y bueno, bien,
Se clasificó en el año 2018 una nueva clasificación de enfermedades periodontales, ya que la pasada no era muy adecuada. Se manejaba como periodontitis crónica, periodontitis aguda. Actualmente en el sistema sigue apareciendo así aquí en el hospital, pero ya no es adecuada, porque como no existe una adecuada valoración del paciente, no sabemos en qué momento avanzó de aguda a crónica. Entonces eso no es favorable. Por eso es que actualmente me estoy basando en esta clasificación en la cual maneja 4 estadios. Y dependiendo de estas características, por ejemplo, nivel de inserción, ¿cuánto tejido ha perdido el paciente? Y se maneja a través de milímetros. ¿Cuánto hueso radiográficamente ha perdido? Esto se maneja en porcentajes, haciendo una regla de 3. También, ¿cuántos dientes ha perdido el paciente? Es importante preguntarle cómo los ha perdido. No es lo mismo que te los quiten porque se fracturó el diente, a que se haya caído por sí mismo o porque se haya movido el diente. Y bueno, nosotros hacemos un sondeo periodontal. Ocupamos una sonda periodontal para poder ver cuánto se mete ese instrumento entre la encía y el diente, y también con ello determinar qué gravedad tiene estas bolsas periodontales. Y bueno, finalmente, si es localizada o generalizada. Y finalmente, también es importante el grado de progresión. En esta clasificación incluyeron esta parte porque hemos visto pacientes que nunca se lavan la boca y afortunadamente ni tienen caries ni tampoco han tenido una pérdida de soporte. Hay pacientes que se lavan diario la boca, que utilizan el hilo dental, enjuagues, pastas y aún así tienen una progresión muy fuerte de la enfermedad. Entonces es importante para poder determinar qué va a pasar con el paciente a un futuro. Lamentablemente en México no tenemos la cultura de acudir al odontólogo. Es por ello que no podemos aplicar prácticamente estas partes de los años, porque nosotros no tenemos un antecedente del paciente. Nos pasamos a lo que es el siguiente apartado, es el hueso perdido conforme la edad. No es lo mismo perder prácticamente los dientes por enfermedad periodontal a los 30 años que perderlo a los 80. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un paciente joven tiene mayor progresividad y agresión seguramente de origen bacteriano. El otro es el fenotipo. No es lo mismo una encía que tiene características muy delgadas de la encía insertada y que genere mayor destrucción de acuerdo a la cantidad de biofilm que tiene, a un paciente que no ha tenido prácticamente destrucción ósea y tiene mucha cantidad de bacterias en cavidad oral. Y bueno, finalmente, factores de riesgo. En esta clasificación manejan únicamente 2: pacientes que fuman y pacientes con diabetes, ya que el cigarro sí genera una relación muy fuerte para la enfermedad periodontal. Y entonces lo clasifica de 2 tipos. Menor a 10 cigarros al día lo clasifica como moderado la progresión. Mayor a 10 es una progresión rápida. Y lo mismo para la diabetes. Un paciente que tiene hemoglobina glucosilada menor a 7% se clasifica como moderado, y un paciente que tiene más al 7%, una progresión rápida. Y bueno, yo aquí les pregunto, ¿este paciente con las características que ustedes han visto lo catalogarían como saludable o como una enfermedad periodontal? Si nosotros vemos esto, se sale de los parámetros que estamos acostumbrados a ver. Sonrisas agradables. Esto lamentablemente no cae en ese parámetro. Pero este paciente no tiene una enfermedad periodontal. ¿Tuvo una enfermedad periodontal? Sí. Actualmente lo catalogamos como un periodonto reducido. ¿Qué significa esto? Que la encía y el hueso se encuentra en una posición apical a donde debería de estar. Tenemos espacios entre los dientes, pero si ustedes observan el tejido gingival, no se observa eritematoso, no hay un aumento de volumen, no tenemos materia alba, cálculo. Este paciente lleva 5 años conmigo y esto es lo que hemos mantenido. Ya no hay movilidad dental y puede mantenerse ahí. Sí, tenemos pérdida de tejido óseo, sí, pero todavía está en condiciones de mantenerse los órganos dentales. ¿Qué no nos ayuda con ella? Pues que tiene la malposición dentaria. Esto es un traumatismo. Lo ideal es que hubiera recibido tratamiento de ortodoncia para poder corregir esto. Esto también nos afecta para las enfermedades periodontales. Y bien, este es otro paciente.
Es un paciente que recién ingresó al servicio y podemos observar que a pesar de que se parece mucho al otro paciente, pero esta sigue conservando cálculo dentario, podemos ver como un tejido masoso, que es la materia alba. ¿Y qué hicieron con esta paciente? Le intentaron colocar una férula para mantener los órganos dentales sin movimiento, pero ¿cómo puedes mantener esto si la paciente está en estas condiciones? Debieron haber realizado tratamiento periodontal y estar en observación a la paciente. Yo no digo que todo sea del odontólogo, porque el paciente es el que se ve todos los días. Si él no hace su parte en casa, no va a funcionar nada de lo que hagamos. Pero bueno, ¿cómo le explicamos a esa paciente que esto se va a perder, que ya no hay forma de mantener los órganos dentales? Con esta paciente tuve una dificultad de explicarle que lamentablemente solamente se iban a quedar 4 dientes, porque entre lesiones de caries y la pérdida de tejido óseo era demasiado. Y ahí entra la parte pues psicológica para la paciente, debido a que ya estéticamente no se va a sentir grata. Y ahora entra la otra parte, que es la rehabilitación protésica. Bueno, los dejo con el doctor Paredes. Si quieres tomar asiento acá. Gracias, doctora Ingrid. Si gusta sentar aquí. ¿Sí? Ok. Bien. Como ven, el problema periodontal involucra muchos aspectos clínicos importantes. Así que el problema periodontal está relacionado como este eje oral sistémico. ¿Sí? La disbiosis oral promueve a la inflamación sistémica y está realmente presentado con enfermedades cardiovasculares, enfermedades de Alzheimer y complicaciones metabólicas. Esto da un índice de que el problema de periodontal, cuando iniciamos después del 7º o 12º día, empezamos con una fase en la primera zona. ¿Sí? La doctora le explicó muy bien el epitelio de unión. El epitelio de unión es un espacio obviamente virtual entre la encía y la porción cervical del diente. No tiene que medir más de 1 milímetro de profundidad. ¿Sí? Entonces, en ese momento, en esa zona, en esa estructura, el sistema inmunológico metabólico de ese epitelio es muy complejo. ¿Sí? Las bacterias que están presentes realmente relacionadas con el esmalte dental, donde inicia todo el problema, donde está una estructura que se llama quorum sensei. Es una estructura en la cual las bacterias pueden compartir su información genética y empiezan a producir sustancias que va a provocar, ¿sí?, a través de una proteína alfa que está en la porción celular para regular el oxígeno de esa estructura. Y si tenemos esas bacterias que van a estar estimulando, va a hacer que se presente una hipoxia del tejido en esa zona. Y se va a provocar, en las primeras fases, se va a hacer una úlcera en la porción crevicular. Esa úlcera, si sumamos las úlceras de todas las piezas dentales, va a ser el tamaño de la palma de la mano. Sí. Y por conocimiento general, en la porción crevicular vamos a tener de 10 a la 11ª potencia de bacterias. Sí. Que el sistema inmunológico no los mantiene, pero si hacemos el cambio en la concentración de oxígeno, obviamente van a implicar una estimulación para hacer el cambio incrementando del sistema de oxidación en la porción de las encías. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Una estimulación que va a provocar la producción de interleucinas, y eso va a hacer una destrucción de las células de la porción cervical. En este elemento vamos a ver que la bacteria, la Porphyromonas gingivalis, que está relacionada con los padecimientos sistémicos, va a tener 2 vías, directa e indirecta, para atravesar el endotelio vascular. ¿Sí? Los macrófagos pueden engluirlo y ponerlo en una vesícula y atravesar el endotelio a través de ICAM1. ¿Y ahí qué va a hacer?
como la bacteria no puede destruirla, ¿por qué? Porque en la vesícula de ese microorganismo lo que va a provocar una enzima para evitar ser destruida. Cuando el macrófago no lo puede destruir, lo va a liberar. Y es así como el microorganismo va a viajar a través del torrente sanguíneo. Estamos hablando de una bacteriemia transitoria. Por eso se menciona que los pacientes que tienen un problema periodontal y si mastican, si cepillan los dientes y si usan hilo dental, pues van a incrementar la bacteriemia transitoria. Y entonces va a provocar un proceso inflamatorio de bajo grado. ¿Sí? Y ahí también va a activar a nivel del sistema RANK. Y esto va a provocar la pérdida de hueso. Pero tenemos otra proteína, esa OPG, esa proteína que nos va a estimular para que no destruya más hueso, pero es tanto el proceso inflamatorio que no le va a dar chance de mantener, ¿sí?, al RANK. Entonces continúa el proceso de destrucción del hueso. Así que uno de los problemas muy importantes es esa bacteriemia transitoria. Bien, y esto es una imagen agrandada de todo ese problema que tenemos. Aquí está la pieza dental, aquí está la placa dentobacteriana y el proceso inflamatorio crónico y el pérdida de hueso. Entonces tenemos una disbiosis. El tener una prótesis dental, al tener una amalgama, una resina, y no tenemos higiene, tenemos provocando una disbiosis en cavidad bucal. Y por ende, si vemos todos los elementos de patologías sistémicas y las relaciones que existen de este microorganismo, ¿sí? La Porphyromonas gingivalis tiene una enzima que les va a permitir atravesar el endotelio. Se llama gingipaínas. Y por eso lo va a atravesar por dos mecanismos que habíamos comentado. Uno, se le conoce fenómeno de caballo de Troya. ¿De acuerdo? Y el otro, obviamente, va a engañar el sistema inmunológico y poder atravesar el endotelio y también atravesar y quedarse en el colesterol a través de los vasos sanguíneos. Sí. Y vean, obviamente me voy a enfocar a la diabetes mellitus. Es obviamente bidireccional y el factor de necrosis tumoral alfa, sistémico de origen de oral bloqueado receptores celulares de insulina, impidiendo el paso de glucosa a los tejidos. Entonces, la dificultad grave para el control de glicemia. Me dice, doctor, estoy tomando mis medicamentos, pero no sé qué pasa. ¿Sí? Si nosotros hacemos una higiene bucal del paciente diabético y está tomando sus tomar sus medicamentos para el control de la glucosa y no se controlan, ¿es por qué? Porque el factor inflamatorio va a continuar incrementando y va a ser una resistencia a la insulina. Por ello, si hacemos higiene bucal, el paciente, el promedio que va la hemoglobina glucosidada es un promedio del 0.4%. Implica, es como si yo le sumara un medicamento adicional al paciente diabético. ¿Sí? Por eso no se controla. Yo puedo tener el mejor medicamento, una buena dieta, un buen cambio de salud, pero sin embargo no tengo este problema bucal, no va a mejorar. Así también con el problema de artritis reumatoide o bien en el embarazo o también enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Por ende, tenemos una serie de tratamientos para ellos. ¿Sí? Aparte, independientemente de hacer el sondeo y hacer la limpieza del proceso de la cavidad bucal, eliminación de sarro, obviamente tenemos una forma también de identificar y ver la evolución de la pérdida de hueso y el grado de proceso inflamatorio, y a través de biomarcadores salivales. ¿Sí? Entonces hacemos muestra de saliva, análisis de enzimas interleucinas y detección de destrucción de células activas. Con eso podemos saber el grado en qué estadio está. Y aquí tenemos los marcadores MPP8 activa, interleucina 1 y CTP. Con eso puedo identificar el grado que tiene y la dificultad y la evolución que va a tener en un futuro ese paciente. Bien. Y sobre todo la hemoglobina
glucosidada. Como lo vieron en una de las clasificaciones que mencionó la doctora, es importante para nosotros saber eso de ver la evolución del paciente antes y después del tratamiento periodontal. Y utilizamos también PCR, pero tenemos de alta sensibilidad, porque la de PCR estándar tenemos una medida de 10 a 1000 miligramos, es lo que nos determina, pero el PCR alta sensible del 0.5 al 10, y eso me puede dar riesgos para determinar un riesgo cardiovascular en pacientes con problema periodontal. Y con ello podemos ver que los riesgos bajos van a ser por debajo de un 1.0, moderado de 1 a 3 y alto de mayores de 3.0 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? Realmente es algo que solicitamos al paciente antes de iniciar el tratamiento para ver en qué estadio y para hacer prevención en ellos. ¿Sí? Y todas las alteraciones de acuerdo a estos biomarcadores, y podemos determinar el paciente en su evolución, la complejidad que va a tener en cada una de las estructuras. Bien, el tratamiento interdisciplinario. Por favor, doctora. Gracias. Y bueno, vamos a tener un tratamiento interdisciplinario. Afortunadamente en el hospital lo estamos manejando bastante bien, ya que la mayoría de los pacientes acuden con ustedes, los médicos, y ustedes son los que los derivan a nuestro servicio de estomatología. Pero es importante que como médicos hagamos una valoración inicial. No significa que ustedes vayan a diagnosticar, pero sí es una valoración inicial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, es preguntarle al paciente cómo está, cómo se siente, si hay algo que está alterado en la cavidad oral. Asimismo, preguntarle si tiene prótesis dentales. Esto es muy importante, ya que la enfermedad periodontal no se da en una prótesis dental. Entonces, para poder valorar al paciente hay que solicitarle retirar las placas o las prótesis. Además de que con ello hay estructuras que podemos observar de una mejor forma. Y bueno, como médicos nos lo remiten, nosotros en el servicio de estomatología ya determinamos qué padece, el diagnóstico preciso y le damos el tratamiento. Actualmente lo primero que se realiza es una limpieza o profilaxis o de tratraje y lo estamos haciendo con ultrasonido. Afortunadamente el doctor Paredes nos apoyó con un ultrasonido debido a que el servicio no contaba con ello. Entonces, no podemos hacer un adecuado tratamiento y lamentablemente en el servicio solo tenemos uno. Para la cantidad de pacientes es demasiado. Pero esto nos da calidad y cantidad al paciente. Si utilizamos, podemos llegar a tardarnos aproximadamente 1 hora en tratar toda la cavidad oral. Si lo hiciéramos con instrumentos manuales como los que tenemos aquí, no podemos hacer eso, ni retiramos adecuadamente el material que está adherido al diente, lastimamos más al paciente y si el paciente tiene movilidad en esos dientes, lo más seguro es que podamos generarle o dolor o perder esos órganos dentales de la presión que estamos generando. Y bueno, este artículo se los coloqué porque todavía sigue habiendo un debate sobre qué es ideal, utilizar este aparato o utilizar estos instrumentos. No ha habido una evidencia significativa sobre la mejoría, pero lo que sí podemos observar es que le ofrecemos calidad al paciente. Una mejor manera de atenderlo. Los pacientes prácticamente dicen, no me dolió con esto, utilizamos esto, salen llorando. Y además también hay que pensar en la parte del odontólogo. El túnel del carpo se afecta si utilizamos estos instrumentos, de la fuerza que empleamos para retirar el tejido. Entonces es importante contar con más instrumental adecuado. Y bueno, esto era lo que yo les comentaba del tratraje. Es la eliminación de este material conocido como cálculo. Aquí podemos observar que el paciente de hecho llegó con gingivorragia y empezamos a retirar este tejido. Si nosotros nada más retiramos tejido por un diente, por dos, o vamos a hacer primero arriba y en un mes abajo, esto no sirve. Es por eso la importancia de que todo lo tenemos que hacer en una sola sesión. Con este paciente me tardé aproximadamente 1 hora y media de la cantidad de cálculo que tenía y esto es el tejido que sale una vez que lo eliminamos. Y el paciente, claro, se sorprende, dice, ¿cómo es esto?
Ahora, ¿qué pasa después? Normalmente yo veo 3 veces al paciente, a 4, para poder hacer limpiezas. Ya no es de la misma forma, los tejidos desinflaman. Y una vez que haya realizado yo el sondeo de mi bolsa periodontal, voy a determinar qué tratamiento sigue o si solamente ya son revisiones de valoración. En este caso, tenemos el siguiente paso, que es raspado y alisado radicular. Puede ser cerrado o abierto. Algunos todavía lo manejan como curetaje abierto, curetaje cerrado. La diferencia entre uno y otro es que aquí el instrumento penetra a menor profundidad y por ello necesitamos tener bolsas más pequeñas, menor a 5 milímetros. Y obviamente es anestesia y utilizamos curetas. Pero el curetaje abierto es con anestesia y levantamos un colgajo total para poder raspar desde la base. Con este tratamiento tenemos mayor visibilidad y mayor precisión al momento del tratamiento. Y bueno, ¿qué es realmente importante? Si hubiera realmente una prevención y una promoción de la salud, no llegaríamos a los estados que hemos estado viendo. Es por ello que es importante tanto la educación al paciente como a todo el personal de la salud, porque el simple cepillado puede hacer la diferencia. Actualmente los artículos manejan que debemos de utilizar cepillos de cerdas extra suaves, porque son cerdas muy finas y muy tupidas, lo cual nos va a ayudar a penetrar en surcos o en profundidades que tenemos en el diente, así como en el surco gingival que ya les mencionamos. Y tenemos que hacer movimientos circulatorios. Claro, hay pacientes que no pueden hacer esto. Lamentablemente motriz no pueden ayudarse, pero existen cepillos que son eléctricos o explicarle al familiar cómo lo va a realizar. Es importante desde que el paciente tiene los primeros dientes, que es paciente pediátrico, empecemos con su adecuada higiene. Adicionalmente, es importante el uso de hilo dental. El hilo dental se ocupa a diario, no solamente cuando se quedó algo atorado entre los dientes, porque eso es lo que dice el paciente, o no pueden ocupar palillos, tiene que ser sí o sí el hilo dental. Y lo encontramos junto con un vástago. Este lo sugiero únicamente para cuando ayudamos a un paciente pediátrico, para cuando asistimos a un familiar, o de plano cuando el paciente no puede utilizar el hilo en carrete. De ahí en fuera, lo ideal es el carrete porque tenemos mayor control de este aditamento. Y también contamos con cepillos interproximales. No todos los pacientes son candidatos. Yo les sugiero no recomendarlos hasta que el odontólogo lo determine, ya que si metemos estos instrumentos entre la encía y lo forzamos, podemos generar una recesión gingival que a largo plazo, pues eso ya no va a ser tratable. Y bueno, afortunadamente en el servicio contamos con el área de enfermería que nos apoya todos los días a dar una plática por la mañana a los pacientes. Lamentablemente lo ideal es que estuviera todo el día pudiendo ofrecerle esta instrucción al paciente, pero lamentablemente tenemos otras actividades, así que es un poquito complicado, pero los odontólogos que están en el servicio también ofrecemos esta planificación. Quería mostrarles esta tabla del impacto clínico comparativo con medicamentos. Como habíamos comentado anteriormente, la intervención médica y odontológica. Entonces, si el paciente tiene un tratamiento por problema de enfermedades sistémicas, hago hincapié en diabetes. Más aparte, el tratamiento periodontal, que es el raspado y alisado radicular, más higiene, va a disminuir la hemoglobina glucosidada bastante importante. Si es únicamente fármacos inhibidores de DDPH4, obviamente disminuyen más, obviamente la presentación de hemoglobina glucosidada, otros fármacos inhibidores, y si existe algo muy importante que es el cambio estricto en el estilo de vida, obviamente mejoran las condiciones para hemoglobina glucosidada. Bien, y quiero hacer obviamente énfasis aquí en enfermería. Sí, mi reconocimiento para el personal de enfermería, y nosotros en el servicio tenemos su rol crítico en ellos, es de que en el momento de signos vitales aprovechamos para una asesoría para el paciente. Y en ellos realmente lo más básico que podemos preguntar, paciente con control de diabetes, ¿sí o no? Y la evaluación de enfermería se le pregunta si tiene encías rojas, si ha tenido sangrado o su problema de glucosa, obviamente están elevadas. ¿Y cuál seríamos que investigar cuál es la causa?
Inmediatamente da la alerta para hacer alerta de bacteremia, interconsulta de estomatología y si no, para controlar con su control mensual o semanal o semestral de la higiene bucal. Realmente el personal de enfermería son nuestros ojos agudos, ¿sí? Y es nuestra primera barrera para detectar alguna enfermedades relacionadas con problema periodontal. ¿Sí? ¿Y qué se hizo en el servicio de estomatología? Obviamente, y agradezco también a la subdirección de enfermería y al personal del área de enseñanza de enfermería, porque se hizo un programa. Ese programa se llama FIP, que es fortalecer, impulsar, facilitar y hacer. Es decir, se hizo una capacitación a personal de enfermería en los diferentes turnos, ¿sí? Nocturnos, diurnos, ¿sí? Y sobre todo fines de semana. Y tuvimos un total de 408 horas de asesoría acumuladas en largo de 10 meses. En la cual se hizo interpretación e indicación de cómo usar el cepillo dental. Obviamente fue un curso taller, ellos se les hizo una introducción a la anatomía bucal de lo más básico y menos que no sea tan compleja y realmente el impacto que tenía. Y tuvimos un 111.33% de cumplimiento en la aprobación de la capacitación y por lo tanto una duplicación. Tenemos duplicadores de la higiene bucal en terapias intensivas. ¿Sí? También medicina interna, urgencias, y obviamente tenemos el 111.33% y la aplicación correcta de la técnica, el 100%. Nos da obviamente una satisfacción y el personal de enfermería por el apoyo que nos ha dado en este evento. Así que no puede existir salud general sin salud bucal. Integrar ambas en una responsabilización clínica compartida. Algo muy importante que hacer hincapié. La medicina históricamente la medicina y la odontología, ¿sí? Se han enseñado aparte y se han ejercido aparte y eso no puede ser posible en una institución. Tenemos que trabajar de la mano a favor de los pacientes. Y quiero agradecer al personal de enfermería y a mi equipo de trabajo, ¿sí? La maestra Vicky, Lucía, Patricia y Said Dalet y a la doctora Gaby y la doctora Saucedo. Gracias a ello pudimos hacer este evento y poder capacitar a 332 personales de enfermería. Muchas gracias. Estoy a las observaciones o preguntas.